Bueno, hoy vamos a comentar sobre estos payasos, ¿no? Que dicen que la salvación se pierde y que sí, que tienen merecido, ¿verdad? Pues irse al infierno, claramente, que lo tienen merecido, y al igual que yo también lo tengo merecido. La diferencia es que uno ha creído y el otro no. Y con esto no estoy metiendo superioridad moral, sino que es una superioridad de fe en este caso. Y no estoy diciendo que yo tenga más fe o que tenga mucha fe, simplemente es superioridad porque en un momento lo creí, entonces pues ahí se ejerció una fe la cual está por encima de la de ellos porque ellos jamás la tuvieron ni en una milésima de instante, si no tendrían la misma que yo. Eh, entonces, sí, efectivamente creí el Evangelio, lo que significa que yo ahora, pues haga lo que haga, obviamente no me voy a ir al infierno, es algo lógico, algo que para comentarlo así rápido, básicamente al Jesús, ¿verdad? Ser Él el muerto en vez de nosotros, por culpa de nuestros pecados, eso implica que nosotros, por culpa de nuestros pecados, jamás seamos condenados y si efectivamente podemos hacer lo que nos dé la gana, igualmente ir al cielo. Porque uno, Dios es un Dios de libre albedrío y dos, si yo pudiese hacer algo que me pudiese condenar, entonces estaríamos diciendo que Cristo no me salvó y entonces sería un farsante, la persona de Cristo. Y entonces me tendría que ir al infierno sí o sí por mi pecado. Entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿En qué quedamos? Entonces, bueno, ya para comenzar a argumentar, ¿no? Em, tenemos en Romanos 5, voy a leer bastante rápido los pasajes porque hay unos cuantos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos un argumento. ¿A favor de qué? De la fe únicamente, porque ahí no se habla de obras. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Eh? El justo Abraham, no es que fuese justo, porque no hay nadie bueno en este mundo. ¿Eh? Abraham creyó y fue hecho justo. No es que fuese bueno ni que fuese justo. Fue hecho, Dios lo veía como justo porque creyó. Entonces, como ya no tenía ningún pecado él por el que pagar, ¿por qué lo creyó? Entonces obtuvo la salvación, o dicho de otra forma también, obtuvo este no ser condenado, bueno, al final por su incredulidad. Entonces Dios lo vio a Jesús en él, como también me lo ve a mí. ¿Eh? No seamos hipócritas, sabemos que Jesús se reunía con pecadores, y con pecadores no me estoy excluyendo yo a que no sea un pecador, sino que se reunía con gente que en forma habitual practicaba cosas moralmente, pues, bueno, que están mal, cosas las cuales todos hacemos, efectivamente, porque todos somos pecadores, pero Jesús iba con ellos y no con las personas hipócritas que se creían buenas cuando no... O sea, no sé. Santiago capítulo 2 versículo 10, por ejemplo, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Y luego, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Claro, tú eres un injusto, obviamente. Cuando has pecado, un solo pecado te ha hecho ser a ti injusto. Entonces, es algo lógico. ¿Cómo tú puedes volver a ser justo creyendo el Evangelio? No que seas bueno a partir de creer el Evangelio, porque ya lo dice la Biblia, ¿no? Eh, eh, el bautismo que nos salva no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué nos salva? Nuestra fe, el Espíritu Santo con el que somos sumergidos. Llámalo como quieras, la sustitución de Cristo. Es así. Pero nosotros seguimos siendo las mismas personas hasta que obtengamos este cuerpo glorificado. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, ¿vivirá él? Entonces al final se habla de que por todo esto morirá, pero no que el justo, o sea, la persona que ya haya creído el Evangelio. Porque aquí, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿ves? Yo me debo llevar bien, porque si no me llevo bien, entonces me voy al infierno. No, simplemente que te está diciendo que una persona salvada, que ha sido justificada por la fe, que eso significa que Dios lo ve como una persona justa, porque es justa la persona, yo soy justo, pero aún así, por mucho que sea una persona justa, santa, apartada para el Señor, soy una persona malvada. Entonces, cuando una persona malvada, no que peque, porque siempre lo vamos a hacer, pero cuando se pasa de la raya, no está predicando el Evangelio, está por otras cosas, no está por lo que tiene que estar por Dios, no que no peque, porque siempre vamos a pecar, lamentablemente. Pero cuando está por todo eso, ¿qué le va a pasar a esta persona justa? Que va a morir, pero físicamente. Dios se lo va a llevar al cielo. Es un argumento más a favor de que la salvación no se pierde. A favor de que la salvación no se pierde, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esto de por aquí. Por si, em,
Tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, ¿m? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Aquí se está hablando de personas que ya han tenido fe, es decir, que ya saben que por sus pecados jamás van a ser condenadas, como es mi caso, por ejemplo, y el de otras personas, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Eso significa que han perdido la salvación? No. Como le pasó, por ejemplo, no sé, Sansón se portó mal, no estuvo haciendo lo que tenía que hacer al final Sansón, de cara al Evangelio, de cara a Dios. Tenemos el caso de Saúl, tenemos el caso de Ananías y Safira, tantos casos de tantos hermanos en la fe, que obviamente al obtener una salvación eterna la obtuvieron y ya jamás se perdieron, pero bueno, ellos decidieron tener una vida más mundana y ya cuando una persona, dentro de que ella obviamente por pura lógica ha decidido ir al cielo cuando se muera, simplemente por crear un anuncio, también por pura lógica ellos han decidido, bueno, ¿y qué quiero yo? Porque se trata de una cuestión de amor. Si tú amas a una persona, ¿y qué quiero yo? ¿Quiero estar bien con Dios? ¿No? ¿Quiero estar bien con mi Salvador, que le debo todo, porque, ostras, pues me voy al cielo por culpa de Él, gracias a Él? ¿O quiero vivir una vida aquí, pues más tranquila, pasando lo mejor? Entonces, esto es decisión de cada uno. No te va a intervenir lo que tú hagas, obviamente, porque si no estaríamos diciendo que la salvación es por obras, que tú vayas al cielo o al infierno. Pero sí que va a intervenir en que Dios intervenga en tu vida física con disciplinas o con incluso quitándote la vida. Esto es algo lógico. O sea, el hacer cosas malvadas ya no solo tiene cosas malvadas y cosas buenas. Cuando tú haces algo que está bien, luego te vienen cosas buenas. Cuando haces algo que está mal, te vienen cosas malas. Esto no es mantra ni karma. ¿eh? Se podría decir que el karma sí existe. O sea, es decir, la palabra, el término de karma, ¿no? Como tal, no. Pero karma, hasta el punto donde se es que algo que haces bueno te viene lo bueno y algo que haces malo te viene lo malo. Y al final no es exactamente eso, pero es así. Obviamente, si yo, no sé, pues le meto veneno a alguien, oye, yo no te digo que a lo mejor el día de mañana alguien me meta veneno a mí, pero, por ejemplo, si esa persona se entera, luego me va a querer matar. Entonces es una consecuencia mala. Al igual, si yo a esa misma persona, es que parece mentira que estoy explicando esto, pero pues si le regalo algo, pues esa persona se va a sentir agradecida conmigo y siempre que me deba algo o que yo necesite ayuda en algo, no por interés yo le he regalado eso, pero voy a poder abastecerme de su ayuda porque él estará agradecido por mí de ese regalo. Entonces, quiero decir, es algo lógico, ¿no? De lo que estamos hablando aquí. En fin. Tenemos, ¿vale? 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que se habla de que cuando uno es salvo, comienza una especie de carrera por los trofeos, por los galardones, ¿vale? Es un poco como la carrera de un deportista o como la carrera, como se expone en la palabra de Dios, de un atletista. Obviamente, aquí no se refiere a que vaya a perder una cosa que dura para siempre, lo cual es ya pues no ser condenado por sus pecados, no ser condenado por su incredulidad, porque ya por sus pecados ya fue condenado Cristo, por todos. Obviamente, si no tendría que ser él el condenado por sus pecados, ya lo creyó. Entonces, aquí está hablando obviamente de que él pueda perder recompensas en el cielo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otro ejemplo más de, oye, aquí no hay nada que se tenga que hacer ni nada. Tienes que creer solamente, ¿no? Tienes que creer. Tenemos en Hechos capítulo 13, versículo 38-39, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque ya incumplimos la ley, como he dicho al principio del vídeo, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿nos fijamos que lo único que hace falta es creer que ya por tus pecados jamás vas a ser condenado? Que hagas lo que hagas, efectivamente, jamás vas a ser condenado. Yo lo tengo, por ejemplo, muy claro. Para describir un poco más lo que hizo Cristo, ¿no? Se puede decir de muchas formas. A ver, si Cristo no se hubiese dejado un pecado solo por el cual, por ejemplo, hay una persona que se llama Alejandro, y Alejandro, ¿verdad? Pues cosas que estén mal hechas. Es que ya sabemos lo que está mal hecho. Es decir, no sé, a Alejandro pues se le ocurrió la idea de coger un gato y degollarlo.
Y yo perdón por las palabras, porque, ¿qué pasa? Sí, degollar significa, pues hace falta que lo describa, no, ¿verdad? Pues ya está, dejemos de ser tan personas que no pueden escuchar ciertas cosas, por el amor de Dios. Oprimiéndonos para intentar ser más buenas personas cuando somos unos piojos. O sea, ya basta aquí de ser hipócritas, ¿no? Pues Alejandro degolló un gato por la cara, porque le pareció en ese momento que era lo mejor, porque, bueno, pues tendrá sus razones. Estaba enfadado y quiso matar a ese gato. Entonces Alejandro, por matar a ese gato, una de dos. O por su pecado, por esta cosa que ha hecho mal, él se queda sin Dios para siempre, porque ya no se merece a Dios después de haber hecho esto, ya. O por esta cosa que le ha hecho, alguien se queda sin Dios por toda la eternidad y entonces él no. Que es lo que le pasó a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego sí, volvió con Dios. Me parece perfecto. Jesucristo se desligó del Padre completamente, consumado es, y entonces Alejandro no tuvo que pagar él por... Me parece un poco tonto explicarlo, pero no tuvo que pagar él por asesinar a ese gato, ¿vale? Ya lo pagó Cristo ya. Entonces, si Cristo no hubiese pagado por ese pecado, o si Cristo no hubiese pagado por otro pecado de Alejandro, entonces sería Alejandro el que lo tuviera que pagar. ¿Qué significa esto? Significa, amigos míos, que, bueno, pues Alejandro ya le puede dar gracias a Dios porque si se hubiese dejado un solo pecado, entonces no hubiera servido de nada que Dios lo hubiese salvado de todos los demás, porque entonces por un solo pecado él se tendría igualmente que ir al infierno, ¿no? Porque no se merecería al cielo. Es así de simple. Es así de simple. Entonces, esto es la figura de un Salvador y alguien que nos vino a sustituir y a tomar nuestro lugar. Es así. Para el que lo quiera escuchar bien, para el que no, también. Entonces, por esto la justificación viene a partir de la fe. Por esto. No sé, tenemos por ejemplo aquí Juan 11:40. No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. En otro pasaje, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pecamos, morir significa... La vida eterna significa estar para siempre con Dios, obviamente, porque... ¿Por qué? Porque si Dios le dijo a Adán que iba a morir, y Adán no murió, pero realmente sí murió para con Dios, ya no estaba con Dios. Entonces, si la muerte es eso, porque Dios dijo a Adán que iba a morir y murió de esta forma, entonces la vida será lo contrario a esta muerte. Y si dura para siempre, entonces dura para siempre este tipo de vida que es el estar con Dios. Creo que es algo lógico explicarlo y no hace falta darle más vueltas, ¿no? Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, ¿verdad? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, aquí ya diciendo que a Cristo los salvó a todos, pero ¿por qué al final no acabaron siendo salvos, aunque ya los salvó a todos de la condena por sus pecados? Porque no le creyeron. Es decir, encima que os salvo no me creéis. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También, como dice el pasaje, yo salvé, anuncié e hizo oír. Entonces, es algo tan simple. Es algo tan simple como que, oye, Alejandro en su día miró mal a una mujer. La deseó porque era una mujer muy bella y Alejandro pues la deseó. O a lo mejor no, a lo mejor si tú te sientes identificado con Alejandro y te gustan las mujeres o los hombres con más masa muscular o más grasa, pues a lo mejor Alejandro pues también codició a una mujer de este tipo. Da igual, cualquier cosa que tú sepas que hayas hecho mal. Si Cristo no te lo hubiera pagado en vez de ti, quedándose sin Dios para siempre, cualquier cosa que vayas a hacer tú, entonces tú tendrías que quedarte sin Dios para siempre. Es así de simple. Así de simple. Más como Cristo ya pagó por todos tus pecados, entonces tú no te quedas con Dios. Quiero decir, tú te quedas con Dios para siempre, porque ya no te quedas con Dios para siempre por culpa de todos tus pecados, sino que es totalmente al revés. Es algo así de simple de comprender, ¿verdad? Y más que nada analicemos. Si una persona hoy se fuese al infierno por culpa de un pecado suyo, entonces Cristo no lo hubiese salvado de ese pecado, y entonces esa persona
bueno, tendría que apelar, ¿no? Decir, oye, pero si no me salvaste, pero realmente sí, como Cristo ya le salvó, esa persona solo lo tiene que creer y ahí viene cuando tú no te sientes perdonado por todos tus pecados y tienes que sentirte así, porque yo, por ejemplo, me siento así, sé que todos mis pecados han entrado ya en el cuerpo de Cristo, estoy salvo ya, o sea, estoy, estoy libre, estoy libre. Entonces, nada, era comentar esto, haceroslo pensar, haceroslo ver. em, y también os animaría a que investigaseis si tenéis algún miedo, algo, que digáis, mira, pues esto, Cristo no me lo perdonó. Pues solamente utiliza la lógica. Vale, Cristo no me lo perdonó, perfecto, entonces me voy al infierno sí o sí. Ah, pero esto no puede ser, porque entonces si Cristo me lo perdonó, entonces tengo la oportunidad de creerlo y de no irme al infierno sí o sí, porque ya Cristo me salvó y ahí te entra en la cabeza que es tu salvador, ¿no? Entonces lo crees. Algo de lógica también. Deberíamos utilizar un poco más la lógica, porque si hay una persona que es nuestro salvador y luego vamos diciendo por ahí que podemos ser condenados en alguna forma, pues no sé yo hasta qué punto estamos siendo sinceros para con nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, era comentar esto. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.